Ahí está, tengan todos ustedes muy buenos días. Ahí va. Bueno, esta es la primera imagen con la que vamos a arrancar. Me tomé el trabajo de anotar ya el título y el enunciado del teorema para ganar un poquitito de tiempo. Aquellas personas que toman nota, les pido por favor que comiencen. Voy leyendo lo que está anotado. La clase pasada habíamos visto el criterio de la derivada primera, ¿sí? Se llama criterio de la derivada primera, el de la clase pasada, justamente porque utiliza solamente hasta la derivada primera para poder analizar si existen máximos, mínimos, o sea, extremos relativos. Este criterio se llama criterio de la derivada segunda, pero tiene una aclaración entre paréntesis que no es menor, que es criterio de la derivada segunda cuando no se anula. Cuando la derivada segunda se anule, este criterio no va a poder ser utilizado, o si se quiere nos va a dar una información, pero no en relación a los máximos y mínimos. ¿Sí? Así que bueno, comencemos. Un segundo, por favor. Ahí estoy. Voy acomodando las hojitas acá. Bueno, leo en el enunciado del teorema, ¿sí? Sea f de x una función que admite al menos, y esta partecita es importante, al menos hasta la derivada segunda en un punto interior a su dominio, ¿sí? Y tal que en ese punto vale la derivada primera 0. Y acá le puse entre paréntesis esto, Cn. A ver, ¿quién me dice qué será esto de Cn y por qué lo puse ahí en rojo y entre paréntesis? ¿Qué es eso de f' en x sub 0 igual a 0? Buena pregunta para que se despierte. ¿Qué tiene que pasar sí o sí para poder comenzar a hablar de la existencia de un extremo relativo en funciones derivables? Que fue lo que vimos la clase pasada, ¿no? Una de las cosas que vimos la clase pasada. La derivada primera tiene que ser igual a 0. Exacto. ¿Eso era una condición de qué tipo? Necesaria. Exacto. ¿Y era suficiente esa condición? No. No, no era suficiente. Muy bien. Y eso es simplemente esta aclaración que está aquí. O sea, en definitiva, ¿qué te está diciendo esto? Necesitamos una función que en un punto al menos haya cumplido con la condición necesaria. Si quieren, como en resumidas cuentas, te lo resumo así nomás, del teorema, sería, en principio necesitamos una función que te cumpla con la condición necesaria en ese punto. ¿Sí? Después vamos a poder analizar lo siguiente. Le calculamos la segunda derivada, y esto ya lo estuvieron haciendo en el práctico, y si en ese punto la segunda derivada te da menor que 0, entonces existe un máximo relativo en ese punto, en el punto de coordenadas x sub 0, f de x sub 0. ¿Sí? Si la segunda derivada en ese punto te da mayor que 0, existe un mínimo relativo en x sub 0, f de x sub 0. Bien, y lo que vamos a hacer es la demostración para el caso A, y el caso B va a ser análogo. Y eso lo voy a anotar aquí. Demostración del caso A. Demostración de A. Vamos a subrayar esto. Subrayar, que es poner una raya por debajo de ahí el prefijo sub. Perdón, hoy estoy con... Arrancamos, ¿sí? Bien, fíjense. Nosotros, en principio, tenemos como dos grandes hipótesis que componen nuestro teorema. Vamos a demostrar el caso A, pero si se quiere es como... Vamos a tener como la reunión de esta condición, que es una condición genérica tanto para A como para B, y después cuando estemos hablando del caso A, la otra parte de los ingredientes, por así decirlo, de nuestra receta es esta otra, que la derivada segunda te da menor que 0. Es decir, que vamos a ocupar esto y esto para lograr probar que existe un máximo relativo. Pregunto, ¿cómo podríamos probar que existe un máximo relativo?
Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer cuando está arrancando con el análisis de un teorema. ¿Cómo logro probar esto que está acá? Que existe un máximo relativo. ¿Qué ideas se le vienen a la cabeza? Los puntos críticos. Bien, están las estrategias que tienen que ver con los puntos críticos. ¿Qué más? A ver. Uno podría pensar también, no sé, en la definición de máximo. Uno podría decir, bueno, profe, voy a probar que es el más grande de todos en un entorno. Eso también podría ser una opción. Pero la otra opción sería decir, bueno, profe, ya tenemos no solamente eso, sino que además ya tenemos el criterio de la derivada primera. Bueno, nosotros vamos a ir por ese camino. Vamos a utilizar el criterio de la derivada primera para probar esto que está aquí. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Miren esto. Vamos a arrancar comenzando diciendo esto. Por definición, ¿sí? Por definición, la derivada segunda y esto también lo hemos visto en clase, cuando vimos derivadas sucesivas de una función, lo de derivada sucesiva fue esa clase de 3 horas, ahí se mencionó esto, en un punto, la clase que fue un martes, me acuerdo. Sí, martes 15, encima. Es la derivada, como es la derivada segunda, es la derivada de la derivada primera, ¿sí? Entonces, de una función en un punto es la derivada de la derivada primera. Bien. Luego, a ver qué vamos a poder anotar entonces. Miren esto. La derivada segunda, así lo vamos a anotar. Va a ser el límite para delta de x tendiendo a 0. Y ahora tenemos que generarnos un cociente incremental, pero en lugar de tener una f común, vamos a tener la f'. Cuando derivamos en un punto en particular x sub 0, en lugar de poner, así lo vamos a anotar. Miren. En lugar de poner una x, vamos a poner acá x sub 0 más delta de x. Menos f' en x sub 0. Consulto, ¿alguien más se le tildó? Sí, a mí también. Perdón, ¿me siguen viendo? Un segundito. Esperen un segundo, por favor. Esperen que estoy intentando. Esperen que voy a avisar que estoy en clases. ¿Sí? Que ese es un problema del celu. Ahí estoy. ¿Están viendo de nuevo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Es un tema nomás de cuando estoy filmando con el celular en la hoja, que cuando me entran las llamadas, no las puedo desactivar y no sé cómo hacer eso, cómo hacer que no entren las llamadas, o sea, que siga usando el paquete de datos, pero que no entren las llamadas. Eso recién era una llamada de líneas ahí. Configure antes de ingresar desvío de toda llamada. ¿Eso se hace desde el Meet o eso es una configuración del celular? No, desde el celu tiene que configurar el desvío de llamada. Bien. Profe, yo Sí. lo que uso es arriba en las pestañas me dice no molestar, y si activa esa función es como que las notificaciones no le llegan, pero Vos el sabés que internet puede seguir no usando. tengo más de eso porque, bueno, hace un tiempo tengo Huawei, no tengo más. Yo me acuerdo que cuando tenía Samsung tenía eso, pero no tengo esa opción de no molestar, nunca la encontré. Pero yo pensé que era de Android esa opción, pero no entiendo por qué no la encuentro en mi celu. Pero bueno, le voy a meter mano a ver si puedo con eso. Bueno, quiero saber si me entienden con esto.
dado que la derivada segunda es la derivada de la derivada primera, acá yo estoy utilizando mi definición de derivada, pero en lugar de tener una f, ahora tengo la f', porque estoy derivando dos veces. Me gustaría saber si esto está en claro, ya se aclaró en esa clase, se dio la definición de derivada segunda, y ahí se dieron después las definiciones de derivadas sucesivas. ¿Todo en orden con esto? ¿Sí? Bueno, acá lo único que estamos utilizando entonces es la definición de derivada segunda. Lo que vamos a utilizar ahora sí es parte de esta hipótesis, que si se quiere, miren, le podemos hacer una marquita. Acá le podemos aclarar que lo que estuvimos por utilizar ahora es la condición necesaria. Fíjense esto. ¿Qué decía nuestra condición necesaria? Que la Primera, derivada primera de x sub 0 es igual a 0. Bien, y entonces, ¿qué me va a permitir anotar esto? En lugar de todo este cociente incremental, ¿qué voy a poder anotar? 0. ¿Cero todo o qué cosa cero? no, 0 la x sub... Eso, la la, derivada. la que está menos. Ahí está. Entonces anoto esto nomás que está acá. Perfecto, hasta aquí venimos de lujo, ¿sí? Bueno, miren esto. Uno podría decir, pero, ¿what? ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, nos sirve un montón. ¿Por qué? Porque acá hemos utilizado, miren lo que voy a hacer, para que ustedes se vayan guiando también y para que me sirva a mí también de guía. Acá me voy a aclarar que lo que justifica esta igualdad es la condición necesaria, y en lo que viene ahora, ¿sí? Si quieren le podemos poner que estamos en el caso A, no sé. Podemos ponerle, no sé, a esta opción acá que dice esto, y llamamos A. Esto es menor que 0. ¿Sí? La derivada segunda es menor que 0. Todo esto era la derivada segunda. Esto es menor que 0. ¿Se entendió hasta ahí? sí, profe. Genial. Luego, por el teorema de conservación de signo, si un límite te está dando negativo, es porque en un entorno también tiene que ser negativa la función. Entonces, todo esto que está acá adentro tiene que ser negativo. Luego, por el teorema de conservación de signo, del límite, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Existe un entorno epa, que cualquier cosa. Siempre con vos. Donde ese cociente entero es menor que 0. F' de x sub 0 más delta de x todo es menor que 0. Cuando sea grande le voy a pedir a la gente de últimos cartuchos que me deje hacer una columna donde explico matemáticas. Ahí está. ¿Sí? El teorema de conservación del signo del límite nos dice entonces que existe un entorno donde esto que está acá es menor que 0. Y si esta expresión que está acá es menor que 0 para ciertos valores de delta de x, ¿sí? En un pequeño entorno, acá tenéis como dos chances. ¿Qué tiene que pasar para que una cosa sea negativa? ¿Cómo tienen que ser esos valores, los del numerador y los del denominador? Uno Distinto. negativo y uno positivo. Exacto. No negativo y no positivo, sino de distintos signos. Esa es otra forma también elegante de decirlo. Bien, entonces a ver. Entonces, vamos a aclararlo aquí. El numerador y el denominador deben tener distintos signos. Deben tener
distinto. Hoy tengo que ocupar toda la hoja, gente. Perdón. ¿Sí? Entonces, a ver. Vamos a suponer que... ven bien hasta ahí, ¿no es cierto? Supongamos... Espera un segundo que me fijo cómo están recibiendo esta imagen. Sí, hasta ahí ven. Supongamos que el delta de x de abajo es negativo. ¿Qué pasa? Perdón, es positivo. ¿Qué pasa si el delta de x es positivo? ¿Hacia dónde me estoy corriendo? ¿Hacia dónde estoy incrementando? Hacia la derecha. Perfecto. Si el delta de x es positivo, entonces, ¿cómo es el numerador? Negativo. Negativo. Entonces, acá viene el momento mágico del teorema, porque acá es cuando uno dice, sí, hoy la rompí en clases, me di cuenta de una cosa que estaba aplicando en olla, y me sentí lo más del mundo mundial. Esto que está acá es positivo, y lo que está acá arriba, entonces uno dice es negativo. Entonces, acá viene el momento mágico. Te corriste a la derecha, pero las derivadas tienen signo negativo. ¿Sí? Nos corremos a la derecha, pero las rectas tangentes van a tener signos negativos. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo esto de la función? ¿Cómo es a la derecha del Que x está sub 0? decreciendo. Muy bien. Entonces, la función original, la f, si la derivada está decreciendo, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es la que está decreciendo? La derivada es negativa, pero ¿quién está decreciendo? ¿La derivada o la función original? La función original. La original, ¿no es cierto? Entonces, f de x, ¿sí?, es decreciente a derecha de... Ah, no te puedo creer, ahora voy a escribir mal. Symbol. Decreciente a derecha de x sub 0. A derecha de x sub 0. ¿Sí? Voy a cambiar un poco. 2. Ahora ayúdenme ustedes. ¿Cómo se imaginan? ¿Qué suponemos ahora? Que delta de X es negativo. Positivo. Delta x es negativo. Bueno, eso quiere decir que me estoy moviendo hacia dónde. Que nos estamos moviendo, perdón. Hacia la izquierda. Nos estamos yendo hacia la izquierda. Si el delta x es negativo y tienen que tener distintos signos, ¿qué puedo decir del numerador? Que es positivo. Positivo. Perfecto. ¿Cómo está ese control D? Control D. A ver, F'. Esto es positivo. Esto es positivo. ¿Y entonces qué nos dice esto de la función original? La derivada tiene signo positivo, exactamente. Entonces f de x es creciente a la izquierda de x0. Creciente a la izquierda de x sub 0. Perfecto. Y entonces miren esto. Te están diciendo que esta función que está acá, tenías un punto donde la recta tangente... Esperen un segundito que rayo. Vos no sabés cómo es la función, en principio. Pero acá te están diciendo, che, mirá, la recta tangente acá es horizontal. Es el primer dato que tenemos. Después te dicen, a la derecha, Santino, sí, Santino, este es el primer tema. Ahora le haces un screenshot, tranqui. Esto que está acá es la derivada. Primero, la recta tangente es horizontal. Y te están diciendo, a ver, repasemos. Es creciente a la derecha. Es decreciente a derecha. Entonces, si es decreciente, ya habíamos visto que las rectas tangentes tenían pendiente negativa. Entonces acá nos tenemos que imaginar tangentes así.
Y después esta te dice que es creciente a izquierda. Las rectas tangentes tenían signo positivo, o sea que a la izquierda de este puntito, las rectas tangentes tenían signo negativo. Estamos ante la presencia de un qué, de acuerdo al criterio de la derivada primera, de un máximo relativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a concluir luego de esto. ¿Sí? Luego, por el criterio de la derivada primera, existe un máximo relativo en x sub 0, f de x sub 0. ¿Sí? Y acá vamos a aclarar, el caso B es análogo. Es análogo. Y eso concluye la demostración. Bueno, ahí está, más o menos enfocado. Avísenme si ven todo para hacer un screenshot. Aquellas personas que hayan llegado. Sí, se ve todo. Bueno, gente, genial, lindo teorema, lindo teorema. Es un teorema que se pide, ¿sí? Como estamos en condiciones particulares ahora sobre cómo rendiríamos un final, es muy probable que le hagamos algunas preguntas referidas a algunas Profe, del teorema, sí. Sí, te escucho. una pregunta. ¿Es necesario que expliquemos con el gráfico que usted explicó? Y sería, en verdad no es necesario, ¿sí? Pero, por ejemplo, siempre es bueno entender las representaciones gráficas que acompañan al caso. Bueno, entonces podemos darle ahí abajo lo que usted hizo, profe. ¿Puede traer la hoja de Voy a vuelta si le saco una fotito, por favor? por favor, ¿sí? Porque si no, después como que va a quedar ahí y no me lo voy a perdonar en mi vida. En mi vida. ¿Saben lo lindo que es después que wow, por ahí circule algunas imágenes de algo que uno escribió y esté todo prolijito? Una alegría. Así que vamos a esperar. ¿Qué pasó? Profe, ¿qué es el C.N, el que está arriba a la derecha? Condición necesaria. Ah, Era lo que gracias. hicimos la clase pasada. A ver, me ayudan un segundito con esto. Fíjense. Nos paramos aquí. Vamos a hacer esto. Un segundito, por favor. ¿Dónde está mi otra super regla? Si me ayuda. Nos ponemos así. Ah, ¿por qué me venís a traicionar en este momento? Nos ponemos así. ¿Y así? Ponemos los nombres a los ejes. Y en ese caso estamos hablando ante una situación como esta. Aquí estaríamos. Este es nuestro puntito de x sub 0. Bien. Esta es nuestra y igual a f de x. Y lo único que tenemos que agregar a toda esta situación son las rectas tangentes. Que si quieren, por ejemplo, acá podemos aclarar que esta es la que está hablando de la condición necesaria, ¿no? Que la recta tangente es horizontal. Y después acá tenemos rectas tangentes en un sentido y en otro. Bueno, ahí estamos. Profe, supongamos que eso es una parábola. El punto que divide las dos parábolas sería un punto máximo
absoluto. Es Lo único un, que es un tiene. máximo absoluto, sí. Además de ser un máximo relativo, es un máximo absoluto y en particular para las parábolas es el vértice. En particular para las parábolas es el vértice. Mirá, yo no sé si alguna vez se los dijeron o no. Me voy a tomar un segundito para comentarlo, pero miren esto. Miren esto qué interesante. Se los hago como un agregado cultural. Vos tenés la parábola, ¿no? AX cuadrado más BX más C. Ayúdenme a hacer la derivada primera. Recuerden que A, B y C son constantes. ¿Me ayudan con...? 2A, f de x es igual a 2A más b. Perfecto, ¿sí? Ayúdenme a utilizar el criterio que vimos recién. Va a Ayúdenme a hacer... ser Mirá, la derivada segunda también. Ayúdame. a de x o 2a de x. 2A, solito. Así. Sí. Entonces, miren esto. Les pregunto, ¿qué tiene que pasar acá? La derivada primera, la condición necesaria, ¿cuál es? Menos b sobre 2 por a fría. Va a quedar algo así, muy bien. F' de x es igual, ya vemos que se tiene que anular. Entonces, esto es lo mismo que decir que 2ax más b tiene que ser igual a 0. Y ahí cuando despejamos, ¿sí? Te queda que x, 2a, es igual a menos b. Y esto es equivalente a que x es igual a menos b sobre 2 por a, nuestra famosa formulita para el vértice. Ahí tenés vos. Este no lo voy a ocupar ahora. Sí, profe, hay un ejercicio de eso en la guía práctica. Toman eso. Genial. A mí me parece como una cosa re importante a tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, ¿escucho? Sí, te escucho. La clase pasada yo no pude estar, pero vi todo el video y vi que hablaba sobre el punto de inflexión. ¿Usted ya profundizó ese tema? No, justamente lo tengo que dar ahora. Justamente. Le quiero preguntar una cosa. Bueno, vamos con eso. Entonces, escuchen un segundito. Por las dudas, para alguna persona que esté como muy atento o atenta a lo que sería el desarrollo teórico, que yo hice el PDF, primero que nada que les tengo que adelantar que el PDF le hice varias correcciones y modificaciones, así que voy a subir una versión ni bien termine de editar la unidad, así que ustedes después se bajan la versión última que yo suba, ¿no? Y ustedes, obviamente les voy a mandar un mensajito y les voy a decir, gente, ya subí la versión nueva del PDF para que se lo descarguen. La persona que haya impreso eso, bueno, no se haga mucho drama. Si quiere puede ir cambiando manualmente sobre lo que ya imprimió. Otra cosa, a la persona que tenga el PDF, en una parte dice pasos para utilizar el criterio de la derivada primera y pasos para utilizar el criterio de la derivada segunda cuando no se anula. Eso es simplemente una redacción de lo que ya hacen en la práctica, no es un tema de la teoría. Solamente por eso me lo estoy salteando, lo puse como un agregado cultural ahí en la parte teórica. Voy a lo que nos convoca hoy, ¿sí? Estoy siguiendo exactamente siempre los temas del programa para que ustedes tengan la carpeta completa. Bueno, el tema que sigue dice concavidad negativa y concavidad positiva de una función. Este es un tema que se utiliza muchísimo, ¿sí? A veces se habla de cóncava y convexa, son términos que yo les voy a recomendar que no utilicen, ¿sí? Para nosotros en la bibliografía hispanohablante, cóncava es esto, ¿sí? A lo que vamos a llamar cóncava positiva, así, carita feliz. Cóncava negativa, carita triste. Una muy buena manera de acordarse, no hay forma de errarle. Carita feliz, carita triste, es imposible que se olviden. Escúchenme, se los garantizo, imposible que se olviden a partir de ahora. Es una muy buena manera de relacionar cóncava positiva y cóncava negativa. ¿Qué pasa? Esto nosotros le decimos cóncava en la bibliografía hispana, y se los comento porque algunos otros profesores también le van a hablar así, cóncava, y a esta le van a decir convexa. ¿Qué va a pasar? Aquellas personas, no sé cuántos de ustedes estudian licenciatura en economía, pero cuando lleguen a cuarto año y estén con Diego Álvarez en, no sé, no es en cuarto, antes de estar, matemática para economistas, van a estar leyendo libros en inglés y le van a decir exactamente al revés. Los que vienen de bibliografía anglosajona le dicen convexa a esta, convex function, y a esto le dicen cóncava. El año que viene, profe de matemática para economía. Bueno, la van a tener ahí a un súper grosso que es Diego, muy bueno.
un doctor remil grosso. Los 3 doctores que tenemos ahí son Diego, Matías Igen y Lucas Ferrero, son unos grosos. Bueno, escuchen, así que yo les voy a recomendar siempre que hablan de cóncava y convexa. Ah, otra cuestión en relación a la parte geométrica. Les digo otras cosas que también les pueden ayudar como para pensar. Yo, si bien sé que ustedes ya laburaron en esto en la parte práctica, otra buena manera de relacionar a las funciones que son cóncavas positivas es que si vos unís 2 puntos cualesquiera de esa región cóncava positiva, ¿sí? Tomo 2 puntos cualesquiera y los uno mediante un segmento, van a tener 2 situaciones totalmente distintas. Samuel, ¿dónde dejaste la regla? Acá la dejé. Esperen que estoy hablando con mis otros yoes. Acá está. Trazás el segmentito con uno de esos 2 puntos. Trazás el segmento con uno de estos 2 puntos. ¿Sí? Miren acá. En las regiones de concavidad positiva, ¿sí? Los segmentos que unen 2 puntos cualesquiera dejan a la curva por debajo. Cuando estás en regiones de concavidad negativas, segmentos que unen 2 puntos cualesquiera dejan a la curva por encima. Tomen 2 puntitos cualesquiera de estas regiones y van a ver qué les pasa a eso. Esa es una manera de abordar la situación, ¿sí? Y la otra manera, ¿sí? Y no por ello menos importante, es una que está relacionada con las rectas tangentes. Las rectas tangentes en las regiones de concavidad positiva, fíjense esto, no es necesario que sean ni crecientes ni decrecientes, pero lo que sí van a tener es que se encuentran, si se quiere, por debajo de la gráfica. En cambio, las rectas tangentes en las regiones de concavidad negativa se van a encontrar por encima de la gráfica. Hago algunas crecientes y otras decrecientes para que vean que no tienen nada que ver con el signo de la derivada primera. Ahora vamos a encontrar una relación con el signo de la derivada segunda. ¿Sí? Voy a dar la definición ahora de concavidad, en principio desde un punto de vista analítico, y después, si tenemos tiempo, voy a hacer alguna relación más con la parte geométrica. En principio, me gustaría que dejen anotado al margen o en alguna sección de su carpeta esto. Voy a completar este gráfico poniéndole un sistema que lo contenga. Voy a llamarle a esto X, a esto Y. Les doy un segundito. A la persona que no esté copiando le hace un screenshot. A la persona que está copiando, por favor, realícelo a la brevedad. Lo dejan en un costadito y acá voy a anotar las definiciones. Por esto se llama cóncava positiva, porque la derivada segunda en estas regiones va a ser positiva. Y esto cóncava negativa porque la derivada segunda va a ser negativa en esos puntos. Bueno. Avísenme cuando están, por favor. Tomo un mate mientras. Esperen, ya vuelvo. Acabamos de tener un accidente acá con el mate. ¿Su obra social le cubre si se lastima en el trabajo en casa? Sí, vale, cubre. Licencia por quemadura de mate. Justo había llegado, estoy escuchando todo lo que están clase. diciendo. Estoy escuchando todo lo que están diciendo. Justo había llegado, ya como es, acá está. No me quemé, pero volqué un montón de agua, no sé qué hice. Bueno, ¿seguimos? Saco esta hojita de aquí,
Sí, profe. Y escribimos. ¿Sí? Diremos, vamos a escribir, el profe también va a escribir. Diremos que una función f de x es cóncava, esa es una palabra esdrújula, así que va con tilde, cóncava positiva, ¿sí? Y recuerden, voy a poner esto sirve solamente para nuestra clase, cuando ya estén con Diego Álvarez, esto no les va a servir. Vamos a decir cóncava, y van a decir al revés ahí. En un subconjunto pero les digo esto pues no sea cosa que en un parcial le ponen así cóncava y convexa nomás y no saben qué hacer. En un subconjunto A de su dominio, si, dos puntos, f de x, perdón, la derivada segunda de x es mayor o estricta que 0 para todo x en A. Perfecto. ¿Sí? Y cóncava negativa, entre paréntesis, convexa, para los libros hispanohablantes, convexa, si, dos puntos, la derivada segunda es negativa. La manera de no errarle a esto es hablar de cóncava positiva y cóncava negativa porque justamente hace alusión a los signos que tienen las mismas. ¿Bien? Y ahora sí, vamos a lo que preguntó un caballero recién. Punto de inflexión de una función. Bien. En el punto de inflexión lo que vamos a tener desde un punto de vista geométrico, ¿sí? Es un cambio en la concavidad. Vamos a hacer aquí una representación gráfica que ilustre esa situación. Miren esto. Vamos a poner aquí el eje X, el eje Y. ¿Saben que me quedé pensando el otro día que hay un canal que miro mucho y ese canal no les recomendé? Que se llama Un Mundo Inmenso. No sé si lo conocen o no, pero esa es una muy buena recomendación que tengo para hacerles, che. Es un programa que tiene contenido educativo muy bueno y muy entretenido y muy bien hecho. Un Mundo Inmenso. Agéndenselo. Me parece que les va a re gustar. Profe, el otro día vi la película que había recomendado, Pienso en el final, y la busqué en YouTube y me di cuenta que no la había entendido nada. Es Muy dificilísima. Vi un análisis de un chico que se llama Leandro de la Sabia, que es un youtuber muy gracioso, y explicaba también parte del final, y ahí sí yo también terminé de entender, había sido que yo tampoco entendí nada de nada. Dificilísima era. ¿Cómo se llama, profe? ¿Cuál de todos? La película. La película es Pienso en el final. ¿Sí? De una. habla de Gracias, un- profe. Igual, mírala sabiendo que no estás entendiendo. Y el canal Porque que no les te da recomendaba indicios. recién, No y te el da canal que indicios les de nada. recomienda es Un Mundo Inmenso. Me parece una cosa linda como para que se entretengan después cuando uno quiere bajar un poco, cuando está con todo este mambo de estar estudiando todo el día, porque, escuchen, relajarse cuando uno está estudiando mucho también es recontra importante. Y otra cosa recontra importante es que traten de oxigenarse como puedan, ¿sí? Pónganle que no podemos salir a Profe, correr pero mucho ni nada. Pero ¿qué es relajarse?
Porque si rendís todo junto, no creo que puedas relajarte. Y tenés que tener ratos donde te relajes porque el cerebro responde mejor así. De Pongan hecho, a las música. personas que les hace bien o respirar, o meditar, o escuchar música, o salir a gritar, o algunos si es como tiene más afición al deporte, no sé, o correr, o saltar, o pegarle una bolsa de boxeo, no sé, lo que sea. Apoyo ¿sí? la moción de salir a gritar. Pegarle a la familia también es bueno. No, queche. Bueno, miren esto. Estas dos regiones que se muestran aquí son claramente distintas, ¿sí? Hay una región que tiene, si se quiere, es como más análoga a lo que sería la carita triste o concavidad negativa, y hay una región que tiene tipo carita feliz o concavidad positiva. Claramente está, de este lado tiene que ver con esta idea de concavidad negativa, si se quiere, y de este lado tenemos concavidad positiva. Entonces, la pregunta del millón acá es, si tenemos comportamientos distintos en esta curva, claramente, ¿sí? Claramente las rectas tangentes que están aquí se encuentran por debajo. ¿Eh? Sí, no le hagas caso, no le hagas caso, Lucas. Miren aquí. Las rectas, las curvas se encuentran por debajo de las rectas tangentes. En cambio acá, tenemos a las rectas tangentes, ahora la curva se encuentra por encima de las rectas tangentes. Entonces la pregunta del millón es, si acá teníamos esta región de concavidad negativa y acá tenemos esta región de concavidad positiva, ¿En qué punto cambia? Exacto, ¿en qué punto cambia? Y ese es justamente nuestro queridísimo punto de inflexión. Que escuchen esta observación importantísima, no necesariamente, y anótenselo en un costado, no necesariamente el punto de inflexión es equidistante del mínimo y del máximo. Repito, no necesariamente el punto de inflexión está en la mitad del mínimo y del máximo. Eso solamente les pasa a las cúbicas. Espera que se le cortó todo lo que dijo. No necesariamente. Profe, se trabó, no sé si solo a mí se trabó cuando habló. No necesariamente el punto de inflexión. Se encuentra equidistante del mínimo y del máximo. ¿Me seguís o se sigue trabado esto? Ahora sí. Ah, bien. Repito, no necesariamente el punto de inflexión es equidistante del mínimo y del máximo, ¿ok? Pero si quieren, entre paréntesis, le pueden anotar, eso sí les pasa a las cúbicas. Eso sí o sí les pasa a las cúbicas. Es decir, si te dieron una cúbica, mirá, te dieron una cúbica en el examen parcial y tenías así. Acá tenés un mínimo relativo, no sé, en el 2, ¿eh? Y acá tenías un mínimo. Y acá tenés un máximo en el 4. Si es una cúbica, sí o sí el punto de inflexión está a la mitad, está en el 3. Si es una cúbica. ¿Ok? Si no es una cúbica, eso ya no vale. Profe, Sí. a eso capaz, tal vez la pregunta que tengo sea intuitivo a lo que dijo recién. A ver. En la práctica, yo cuando cursaba con la profesora Ferrarini, ella hablaba sobre cuando llegaba a este punto del ejercicio, que nos hacía aclarar se anulaba el punto de inflexión, posible punto de inflexión en tal punto. Bien, porque lo que nosotros estamos por dar ahora, después de esta definición, es una condición necesaria. Por lo tanto, ahí vamos a tener todavía posibles puntos de inflexión. Después vamos a dar una garantía para que sea ese punto de inflexión y ahí sí vamos a decir que es un punto de inflexión efectivamente. Primero voy a dar una condición necesaria y después una condición suficiente. Profe. Cuando esté en la condición necesaria, todavía va a ser un posible punto de inflexión. Cuando ya estemos en la condición suficiente, ahí sí ya lo vamos a poder garantizar. Sí, te escucho, disculpame, te interrumpí. ¿Qué pasó? No pasa nada, profe. Entonces, el punto de inflexión va a estar donde es constante. No necesariamente. De hecho, acá no es constante, por ejemplo. Entonces, otra cosa interesante que pasa en el punto de inflexión es no necesariamente, solamente en las cúbicas. ¿Sí? Okay. Porque vos podrías tener una región un poco más deformada. Miren esto, voy a hacer un grafiquito a propósito.
donde pase una situación como esta. A ver, voy a ver si puedo ilustrar bien lo que estoy comentando recién. Tranquilamente, vos podrías tener una gráfica donde pase esto, mira. ¿Podría ser así tu gráfica? Acá está el máximo. Acá está el mínimo y acá se nota muy bien que el punto de inflexión anda más o menos por aquí. Es lo que a veces suelo decir un poco en broma Solo un punto y un poco en serio. Perdón, no te escuché nada. ¿Cómo decís? que existe solamente un punto de inflexión. Entre dos regiones, sí. Entre una región donde hay cambio de concavidad negativa a positiva, existe solamente un punto de inflexión. Es lo que se le suele decir a veces en broma y a veces en serio. ¿Sí? Acá tenemos el máximo relativo. Es lo que te diferencia, por así decirlo, lo que sería montaña de vivir en el valle. ¿Dónde está la diferencia entre vivir en la montaña y en el valle? No necesariamente está en el medio. ¿Sí? Si tuviésemos como un litigio legal donde te dicen, bueno, son dos familiares y tienen una región como esta que se muestra aquí y te dejan en la herencia. A uno le dejan solamente la montaña y al otro le dejan solamente el valle, estaríamos en problemas sobre cómo vivir. Tendríamos que ir al punto de inflexión y no necesariamente a la mitad. ¿Sí? Esto es montaña, ¿sí? Esto es valle. Y lo que te lo separa es el punto de inflexión. ¿Ok? Aquellas personas que sean amantes de los skates. Profe, ¿cómo llega al punto de inflexión? Trabajando, pensando en las concavidades. Trabajando con las concavidades. Me voy a fijar en el signo de la derivada segunda. Si es que estamos en una cosa que esté modelizada, ¿no? En curva. Aquellas personas que, por ejemplo, les gustan los skates, no sé si lo vieron, lo pensaron alguna vez, pero todas las curvas para hacer skate tienen concavidad positiva. Por más loca que sea tu curvita, siempre tienen más o menos este comportamiento. Si tuvieran concavidad negativa, imagínate esto, ¿no? Acá tenés así. Acá está el pibe con el skate. En esta situación está todo bien. Acá está el pibe con el skate y se tira de lo más bien. Y en un momento hace así, ¿no? Acá está el skate. Esta es una mancha de sangre, sería. ¿Se entiende? Siempre van a tener concavidad positiva esta clase de curvas. En el momento en el que vos estás así, en determinado momento te vas a despegar de la curva. Exacto. Se murió. ¿Ok? O tiene una fractura expuesta, al menos. Bien. Sigo. Sí, se tienen que acordar con eso forever. Forever and ever. Bueno, sigo con esto. Punto de inflexión. Ahora sí la definición. Diremos que x sub 0 un punto. Me voy a referir a este punto de la gráfica. X sub 0, f de x sub 0. ¿Sí? Es un punto de inflexión. ¿Sí? De la gráfica de una función. De la gráfica de una función. Sí. Existe un entorno de centro x sub 0 donde la concavidad a izquierda
y a derecha de dicho punto ay, no me gusta mi letra cuando escribo rápido. Tiene signos opuestos. ¿Bien? La concavidad cambia de signo en los puntos de inflexión. Te lo resumo así nomás. Te lo demuestro así nomás. La concavidad en el punto de inflexión cambia de signo. ¿Sí? Y ahora vamos a dar dos teoremitas relacionados con esto. A ver, ¿qué página es esta? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Bueno, con permiso. Acá el profe hizo la tarea. Y se anotó los títulos para ganar un poquitito de tiempo. Y vemos que no está en paralelo el encuadre, entonces el profesor se pone nervioso. Ahí está. Ahí está. Chan, chan. Bien. Teorema, entonces. Entre paréntesis le vamos a poner de título condición necesaria para la existencia de puntos de inflexión. ¿Sí? Ahí ya está el título, ya me dejé el espacio para donde voy a poner la demostración, etc. Y lo que voy a hacer, paso seguido, es anotar el enunciado del teorema. Entonces, a ver. Miren esto. Si f de x es, como estoy por hablar de la derivada segunda, le tengo que pedir que sea al menos 2 veces derivable, y eso es lo que estoy por anotar. ¿Qué pasó, Iván? ¿Dónde te soplo porque sos mi tocayo? ¿Dónde está? Valeria, ¿vos le pasás la foto? Iván. Sí, profe, ahí paso. ¿Listo? Ah, ustedes están cierto en todo en un grupo de WhatsApp. ¿Qué ventaja? ¿Saben qué le falta a esto? Un chat donde se pueda pasar imágenes, ¿no? Faltaría eso. Bien. Si f de x es, ¿sí? Al menos, ¿cómo no me llama Google para laburar? 2 veces derivable en un punto x sub 0 y tiene un punto de inflexión en x sub 0 y tiene un, ahora sí lo voy a abreviar, punto de inflexión, ¿sí? En x sub 0, f de x sub 0. Bien, entonces, la derivada segunda en ese punto vale 0. Bueno, en relación al muchacho que comentaba hoy lo de cuando anotaban posible punto de inflexión. ¿Estás por ahí todavía? Sí, acá estoy. Bueno, mirá, este es el momento clave para que vos entiendas eso que estábamos anotando. Es condición necesaria que la derivada segunda valga 0 para que haya un punto de inflexión. Pero el problema es que no es una condición suficiente. O sea, si yo te digo, che, mirá, acá estoy pensando en un punto que tiene la derivada segunda igual a 0.
Y vos me vas a decir, ah, tiene punto de inflexión, y la respuesta es no necesariamente, ¿sí? Tal vez lo tenga. Por eso anotamos lo de posible punto de inflexión. Por eso estamos hablando de lo que sería todavía una condición necesaria. Falta todavía para hablar de una condición suficiente, que es el teorema que viene. ¿Sí? Entonces, por eso anotabas esto. Si vos llegás hasta acá nomás a averiguar de ese punto, solamente tenés un posible punto de inflexión, que a veces lo abreviamos PPI. Bueno, continuamos entonces. Ahora sí, la demostración. Es bastante intuitiva la demostración en el sentido siguiente. De la definición, a ver, de la definición de punto de inflexión, existe un entorno de x sub 0 donde la derivada segunda cambia de signo. ¿Sí? Bien, ¿eso qué nos quiere decir? Es decir, tiene signos opuestos en, a izquierda, ¿cómo sería? X sub 0 menos delta, punto y coma, X sub 0. En esto. Y en el otro, en el semientorno derecha, que sería el X sub 0 más delta. Bien, y si te están diciendo que tiene signos opuestos acá, ¿cuánto tiene que valer en el X sub 0? Te dicen que pasa de negativo a positivo, de positivo a negativo. En el punto X sub 0, entonces. 0. Y sí. Entonces, debe ser. No te queda otra opción. La derivada segunda en el X sub 0 tiene que valer 0. Chao. Ahí terminó la demostración. Muy fácil. Profe, ¿podría repetir nuevamente esa última parte? Brevemente. Sí. ¿Viste que cuando dimos la definición de punto de inflexión, a ver dónde está nuestra definición? Un segundito. Acá está, mirá. Es un punto de inflexión de la gráfica de una función si existe un entorno del centro X sub 0 donde la concavidad a izquierda y a derecha de dicho punto tiene signos opuestos. Tiene que existir ese entorno del centro X sub 0. Entonces de acá dijimos, bueno, de la definición existe un entorno de X sub 0 donde la derivada segunda cambia de signo. Es decir, tiene signos opuestos en esto que está acá es el semientorno a izquierda, porque es el X sub 0 menos delta, y el X sub 0 más delta es el entorno a la derecha, el semientorno derecho. Te están diciendo que acá tienes, por ejemplo, negativo y positivo, o positivo y negativo. La cuestión es que si vos pasaste de negativo a positivo y de positivo a negativo, ¿sí? Tuviste que haber pasado necesariamente, si la curva es continua, por el 0. ¿Y cómo sabemos que la curva es continua? ¿Cómo sabemos que la derivada segunda es continua? Esa es una recontra pregunta. A ver quién contesta eso. ¿Dónde dijimos acá que la función derivada segunda es continua en el X sub 0? Ya que hablamos de una derivada, tiene que ser continua porque si no, no podríamos en sí derivarla. Muy bien, muy bien. Estamos diciendo que la derivada segunda existe Siempre en ese es punto. continua. Entonces, como es derivable hasta el orden 2, también es continua hasta el orden 2. Muy bien, gente, un lujo. Qué brillante esta condición. Bueno, observación. Entonces, a ver, ¿cómo sería? Vamos a aclarar que la condición es necesaria, pero no suficiente, ¿sí? Vamos a poner así. Esta condición. Condición es necesaria, ¿sí? Lo abrevié ahí, pero
no suficiente. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner el ejemplito que les anoté en la teoría. La función. F de X igual a X menos 2 a la cuarta. ¿Sí? Tiene derivada segunda igual a 0 en el 2, igual a 0. Acá voy a hacer un grafiquito. Igual a 2, y miren la pinta que tiene. Se ve como una parábola, pero no lo es. Acá estaría el 2. Esta es nuestra y igual a X menos 2 a la cuarta. Estas de orden 4 se ven así como parábolas. Algunas de las de orden 4, ¿no? Y acá fíjense, tiene derivada segunda igual a 0 en X igual a 2. Y sin embargo, tiene un mínimo en ese punto. Un mínimo relativo en X igual a 2. ¿Todo el mundo ve por qué la derivada segunda es igual a 0? ¿En el 2? Sí, profe. Sí. Fíjense. La derivada primera, ¿cuánto te da? Tenés que bajar el 4 por X menos 2. Esto te queda el cubo y lo tenés que multiplicar por la derivada de lo que está adentro, que es 1, porque es la derivada de X menos 2, te queda 1. Y la derivada segunda te quedaría 12, bajás del 3, te queda 12 por X menos 2 a la cuarta. ¿Sí? Y entonces fíjense esto. La derivada segunda igual a 0, sí, solo así. Esto es igual a 0. Y esto es, sí, solo sí, X es igual a 2. Ahí está. Se está anulando tu derivada segunda y sin embargo no tenés ahí un punto de inflexión. Ahí la concavidad todo el tiempo es positiva. Profe, ¿cómo sabe que la concavidad es siempre positiva analíticamente, sin mirar la gráfica? Acá. La derivada segunda te da esto. X menos 2, como está elevado al cuadrado, es siempre positivo. Y lo multiplicás por 12, que es un número positivo, y te queda resultado positivo. Ahí te está mostrando. No tenía chances esto de tener otro tipo de concavidad. ¿Bien? Bueno, sigamos. Ahora vamos a dar una... Sí, escucho, perdón. Tal vez me adelanto un toque, pero la condición suficiente es cuando vas a derivar de vuelta y creo que te da distinto, sí, te da distinto de 0. La tercera derivada distinta a 0. Exacto. Y es lo que vamos... Ese teoremita no lo vamos a demostrar, lo vamos a aceptar sin demostración. Y es el que viene a continuación. Y lo vamos a enunciar tal cual lo dijeron ustedes dos recién. Fíjense, teorema, condición suficiente para la existencia de punto de inflexión. ¿Sí? Obviamente que estos teoremas son para las curvas que son suaves, pero miren esto. Si f de x, como estoy por derivar hasta la derivada de orden 3, ¿qué le tendría que pedir? Que al menos sea derivable hasta el orden 3, ¿se entiende? Si f de x admite derivadas hasta el orden 3, inclusive derivadas
hasta el orden 3 inclusive, en un punto x sub 0, y Creo que si... la hoja la podría subir un poquito. Sí, perdón. Gracias. Justo me había dado cuenta. Y si la derivada segunda de x sub 0, ¿sí?, es igual a 0. ¿Qué es esto? Derivada segunda, Igual a 0, ¿qué es? número real. Un posible punto de inflexión. O sea, Condición necesaria. eso es la condición necesaria del punto anterior, ¿sí? Esto te está pidiendo que exista la derivada hasta el orden 3 y te está diciendo, y además necesitamos que cumpla con la condición necesaria, porque si no, no podemos ni empezar a conversar. ¿Sí? Esto que está acá es igual a 0. Y además, acá viene lo extra. La derivada tercera en ese punto, derivada tercera en x sub 0, ¿es distinta de 0? Entonces, f de x tiene un punto de inflexión en x sub 0, f de x sub 0. Y acá vamos a poner entre paréntesis, sin demostración. Lo aceptaremos sin demostración. No me acuerdo por qué no puse la demostración de esto. Porque ya somos recap y sabemos. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Gente, ustedes son una comisión de lujo. Siempre se los digo. Profe, la primera línea, al final vio que dice X0i. ¿Eso significa el I del eje o es una I? No, es el I del conector del, Ah, bien, bien. del Gracias. griego. ¿Sí? De la conjunción. Bien. Genial, gente. Bueno. Pasamos entonces. Muy bien, yo creo que ojalá podamos llegar a los teoremitas. Así yo puedo llegar. Ojalá el jueves pueda llegar a integrales con ustedes. Profe, espere, profe, no de vuelta, porque se veía mal. Ahí está. Avísame cuando... Sí, para que se vea bien, porque ahora. Avisa cuando le haces el screenshot. Sí, yo sigo viendo otro video, mi hoja me está Ahí poniendo... está, profe. Ahí está. Bueno, ahí está, mira, ahí. Bueno. Listo, cambio de hoja. Lo que sigue, eso era la hoja, carilla 4. Vamos a la carilla 5. Bueno, ahora sí estamos. ¡Chanán! Les presento. Todos los años me reclamo, cada vez que llego a este punto, me reclamo no conocer nada de la historia de este matemático. Es el único resultado que le conozco. Todos los años digo que voy a googlear y todos los años falto a mi promesa. No sé nada del señor Rolle, ¿sí? Y tenemos este hermoso teorema tan famoso. Teorema de Rolle. Este teorema, en definitiva, tiene una representación gráfica como muy intuitiva y es la que voy a utilizar, la voy a decir como muy brevemente antes de arrancar con el teorema y después vamos a ir analizando caso por caso. Pero miren, hablando muy intuitivamente y muy mal y pronto, el teorema te dice esto, fíjense, se los dejo así como una especie de desafío geométrico. Te dicen, pone un puntito a una cierta altura, la que desees, pone otro puntito a la misma altura que el anterior, y ahora tenés que unir estos dos puntitos a través de un trazo, ¿sí?, que sea suave y continuo. O sea, no podemos tener ni agujeros ni puntos angulosos. O sea, lo que va a ser para nosotros una función, ¿cómo sería?
Continua. Cuadrática, una parábola. Derivable. Gracias a la persona que dijo derivable. Derivable. ¿Sí? Porque las cuadráticas serían un caso particular de una curva continua, de una curva derivable, y las continuas pueden ser continuas pero no derivables, podrían tener un punto anguloso. Necesitamos las dos cosas, que no tengan ni agujeros ni puntas. Y esas son las derivables. Entonces, el señor Roll, ¿qué nos dice? Che, mirá, yo me di cuenta de lo siguiente. Uní estos dos con el tramo que quieras, pero que sea suave y continuo. Y vos venís acá, como feliz de la vida, y hacés, no sé, por ejemplo, se me ocurre hacer un dibujito así. A mí. Lo que dice Roll, bueno, en al menos un punto, tu recta tangente quedó horizontal. ¿What? Sí, eso dice Roll. En este caso existen dos, pero mirá, te venís acá a este puntito. Acá tenemos un punto donde la recta tangente quedó horizontal y acá también. En al menos un punto la recta tangente te quedó horizontal entre estos dos valores. Si esto se llama A y este se llama B, existe al menos un puntito C por acá adentro, donde la derivada en ese punto te da 0. ¿Por qué la recta tangente te quedó horizontal? En este caso existen dos. Este le podríamos llamar C o este podría jugar el papel de C. Eso es indistinto. Pero lo que vamos a probar es que existe al menos uno. ¿Todo en orden hasta ahí con lo que acabo de mencionar? Para pasar ahora sí al enunciado y a la demostración del teorema. Yes. Profe, ¿Qué pasó? ¿no puede ser toda la recta horizontal? Muy buena observación, y la respuesta es sí, puede ser, va a ser el primer caso que vamos a analizar. Si fuese todo el tiempo horizontal, vos unís, porque recuerden que yo tenía que unirlo mediante una curva, o en este caso una recta. Se le llaman curvas en general, por más de que sea una recta eso. Lo importante es que no tenga ni agujeros ni puntas, y justamente si yo quiero unir estos dos, yo lo puedo unir así. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, cuando me pare en este punto, lo que garantiza el teorema es la existencia de un puntito donde la recta tangente es horizontal. Y acá, por ejemplo, es horizontal. En el puntito al lado, horizontal. Acá, horizontal. Acá, horizontal. Ahí todos los puntos satisfacen. Ahí existen infinitos puntos donde la recta tangente es horizontal. ¿Sí? Profe, disculpe, un compañero en el chat preguntó que por qué la recta tangente en C era 0. Porque, a ver, nuestra recta tangente, recuerden, así la frase como está anotada, ya les comenté que es una frase incorrecta. Si la dije yo recién, no resiste un archivo de esto, si dije la recta tangente vale 0, lo dije mal y mis disculpas. Creo haber dicho que la derivada en ese punto vale 0. ¿Por qué les hago esta observación? Porque la recta tangente es un objeto geométrico. Las rectas tangentes, las rectas no son ceros o distintas de 0. Lo que es igual a 0 es la pendiente de la recta tangente. La pendiente sí es un número. Si me está preguntando de eso, ¿sí? Es por lo siguiente. Trazo esta recta. Para calcular su pendiente, ¿qué tengo que hacer? Fijarme cuál es la tangente del ángulo que forma esta recta con el semieje positivo de las X. Como son dos rectas que son paralelas, el ángulo que forman entre las dos, ¿sí?, es de 0 grados. Y tangente de 0 vale 0. ¿Sí? Tangente de 0 grados es igual a 0. Este es el 0 en grados y este es el 0 en numerito real. ¿Ok? Bien. Si les llegamos a hacer... Esa pregunta es una pregunta capciosa, ¿no? En un punto... Miren, si les hago esta es una... Qué buena pregunta para un examencito. ¿Eso es verdadero o falso? En un máximo, ¿sí?, en un máximo relativo, en un punto máximo relativo, la recta tangente vale 0. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque la recta tangente no puede valer 0, su pendiente es la que vale 0. Y ahí le firmás así, después de que escribiste eso, le pones así. Jaque mate. Guatata. Exacto. Checkmate diría Dave. ¿Cómo es? David 504. Papá, ahí tenemos. David 504. ¿Cómo estamos con el youtuber, ¿Cómo estamos con el youtuber? Bueno, gente, ahora sí. ¡Chan! Teorema de Roll. Entonces, ¿dónde está mi teorema de Roll?
Acá está. Bueno, vamos a anotar la hipótesis y la tesis del teoremita. Recuerden que la hipótesis es lo que está previo a la palabra entonces, y se llama hipótesis porque justamente tiene el prefijo hipo, que significa como disminución o menor grado. Por ejemplo, ustedes tienen, no sé, cuando tienen alguna disfunción o algo que falta, ¿sí? Se llama, por ejemplo, hipoglucemia, porque está por debajo de los niveles naturales de azúcar. Hipo es por debajo, hiper es por encima. Y como se llama hipotesis, es porque está por debajo de la tesis, es un enunciado de menor categoría. La tesis es la afirmación mayor. Batata, ¿cómo estamos con los prefijos latinos hoy? Toma, listo, ya dije todo lo que tenía que decir. Si f de x. Después podemos seguir hablando de la etimología de las palabras. Si f de x es continua, ¿sí? En el intervalo cerrado AB. Y ahora se van a dar cuenta que todos los teoremitas que siguen van a tener más o menos la misma pinta. Vamos a hablar de funciones continuas en un cerrado y derivables en el interior de ese intervalo. Si f de x es continua en AB y derivable, ¿dónde? ¿Cómo sería el interior? Porque yo no puedo derivar en los bordes. Entonces vamos a poner y derivable en el abierto AB. ¿Sí? Y además, a ver quién se da cuenta de esto. En entorno reducido. No, les iba a preguntar ahora sobre esto, mirá. A ver, ¿dónde está el dibujito que hice recién? Chan, chan. Ups. Acá está. ¿Cómo dije recién, qué particularidad tenían que tener? Tenían que tener estos dos Estaban puntos. en la misma altura. Estaban a la misma altura, muy bien dicho. Les pregunto, ¿cómo se dice eso analíticamente? Si la función se llama f de x, ¿cómo digo que están a la misma altura, pero desde un punto de vista analítico? Que las ordenadas son iguales. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Que las ordenadas son iguales o las imágenes son iguales. ¿Y cómo noto eso? ¿La imagen de quién con quién tienen que ser iguales? De A y B. Y entonces tengo que poner que f de A igual a f de B. Sí. A es ¿Sí? mayor que B, pero la imagen son En iguales. verdad, A es menor que B. B es Exacto. mayor que A. Pero acá independientemente lo que necesitamos es que las imágenes sean iguales. Siempre que hablemos del intervalo AB, vamos a dar por supuesto que A es menor estricto que B. ¿Sí? Es como que lo venimos ocupando así. Cuando yo ya les anoto y les digo que es un intervalo, acá ya estamos aceptando, cuando uno acepta la definición de intervalo, que A es menor que B. Eso lo sabemos de nuestra materia anterior, ¿no? De álgebra. De la primera unidad de álgebra. Entonces, repito, si f de x es continuo en el intervalo cerrado AB y derivable en el abierto AB, y además f de A es igual a f de B, ¿sí? Entonces, acá viene nuestra tesis, ¿sí? Existe C que va a pertenecer al intervalo abierto AB, en el que la recta tangente es horizontal. Con lo cual, la derivada en ese punto nos da 0. ¿Por qué la derivada da 0? Porque justamente la derivada que te da como interpretación geométrica la tangente trigonométrica del ángulo que forma la tangente geométrica con el semieje positivo de las X. ¿Sí? Profe, para ahí un Bueno, ratito. Repita eso último que dijo, por favor. es la frasecita esa que dimos, de que les mandé en un videíto aparte, ¿te acordás? Sí, La profe, pero interpretación, la repito, te estaba haciendo acordar de dónde la podés ver de nuevo nomás. La derivada tiene como interpretación geométrica, ¿sí? La tangente trigonométrica del ángulo que forma la tangente geométrica
con el semieje positivo de las X. ¿Sí? Sí, profe, gracias, disculpe la molestia. No es ninguna molestia. Eso les decía que era lo que les había hecho un videito aparte, ¿se acuerdan? Con un videito donde mostraba cómo se movía las rectas tangentes con el GeoGebra. Sí, el GIF. Sí. En verdad les cargué un GIF que estaba un tiempo en la página y después le hice un videito aparte. Bueno, caso 1. Caso 1. Miren esto. Vamos a poner, este va a ser el caso 1, ¿sí? Lo voy a hacer en ese grafiquito que está acá. Vamos a poner acá caso 1. Vamos a ponerle acá 1. Esa va a ser nuestra interpretación geométrica. Miren esto. Perdón, disculpen un segundo. ¿Sí? Disculpen un segundito. Antes de poder decirles caso 1, tendría que empezar diciendo lo siguiente. Borro la partecita que dice caso 1 acá nomás. Le voy a anotar más abajo. Disculpen. Vamos a utilizar acá el teorema de Weierstrass. ¿Sí? Por el teorema. ¿Se acuerdan de Don Weierstrass o no? Weierstrass. La W se pronuncia como V corta en alemán. Por el teorema de Weierstrass, ¿sí? De la unidad 1, el último teoremita de la unidad 1, ¿sí? O el anteúltimo. Por el teorema de Weierstrass, como f de x es continua en la B, existen, miren, C sub 1 y C sub 2, ¿sí? Tales que este C sub 1 y C sub 2 pueden estar en el intervalo cerradito AB. C sub 1 y C sub 2 tales que, miren esto, f de C sub 1 es igual a lo que va a ser nuestro mínimo absoluto, ¿sí? Y f de C sub 2 es igual al m mayúscula, ¿sí? Siendo mínimo absoluto y m el máximo absoluto. Como la función es continua en un cerrado, admite un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Y C sub 1 y C sub 2 son sus preimágenes. Nada más. ¿Bien? Y ahora sí vamos a hablar de caso 1, caso 2 y caso 3. Entonces, miren. Profe. Te escucho. Donde dice C sub 1, digamos, función C sub 1 igual a M y después hay un 2, o función C sub 2 es... Ah, F, vos decís no se ve, esto. por eso, no se ve. Ah, yo lo veo en el encuadre de lo que... Tenés de que cerrar el chat. No, tengo más abierto el chat, pero... Bueno, mirá, lo cambio igual, pero mirá, fíjate que Perdón. en verdad estaba en la imagen, ¿eh? Capaz que tenés algo abierto, no sé, o fíjate si podés ver pantalla completa, no sé cómo podría ser. No, pero sí está. tengo todo eso, por eso. Uy, qué raro. ¿Y los demás ven? Estaban viendo cuando estaba acá, hasta acá, a mí me muestra Sí, la imagen. profe, debe ser el internet de cada uno. Bueno, la cuestión O es que las acá dice, pulgadas de la pantalla.
No, se tendría que ajustar. F de C sub 2, bueno, ahí ya es más gente que no ve, así que F de C sub 2, ¿sí? F, entre paréntesis, C sub 2, el 2 es más chiquitito abajo, igual a el M mayúscula, que es el del máximo absoluto, ¿sí? Bueno, fíjense, acá la cuestión va a ser la siguiente. Vamos a ir analizando los casos dependiendo de dónde está ubicado ese C sub 1 y ese C sub 2, ¿sí? Entonces, vamos a separarlo en 3 casos, dependiendo justamente de si C sub 1 se encuentran en los extremos de la B, si se encuentran adentro, si uno está adentro y el otro está afuera, etc. Entonces, vamos a llamarlo así. Caso 1. Disculpen, hoy voy a tener que escribir un poco encimado para que entre en una sola hoja esto. Caso 1, y es la primera representación gráfica. Vamos a subrayar donde dice caso 1. Y ahora sí. Fíjense. Voy a anotar. Si C sub 1 y C sub 2 coinciden con los extremos del intervalo. ¿Sí? Vamos a poner esto. C sub 1 y C sub 2 coinciden con los extremos A y B. ¿Sí? O sea, los extremos del intervalito AB. Una vez dicho esto, les voy a pedir que me ayuden a pensar. A ver, miren esto. Acá ya está hecho mi gráfico, mi sistemita de ejes. Este que está aquí va a ser mi A, este que está aquí va a ser mi B. ¿Sí? Y miren lo que está pasando. Vamos a suponer que la imagen del A me da este valor que está aquí. Como te están diciendo que C sub 1 y C sub 2 coinciden con los extremos, ¿a quién le llamamos C sub 1 y a quién le llamamos C sub 2? Da exactamente lo mismo. La cuestión es que les digo esto, mirá. Voy a ver si, ojalá se note que es otro color. Pero ¿qué pasa si ese es C sub 1? ¿Y qué pasa si este que está acá es el C sub 2? En C sub 1, ¿qué se asume? ¿Qué asume la función? Que es un mínimo. El mínimo, ¿no es cierto? Y en C sub 2, ¿quién asume? El máximo. Y bueno, ¿y cómo tienen que ser las imágenes de A y de B? Iguales. Iguales. Entonces, cuando marque este puntito que está acá, me están diciendo... El máximo y el mínimo coinciden. Exactamente, me están diciendo que el máximo y el mínimo coinciden. Entonces, no son ni máximo ni mínimo realmente. Son en iguales, verdad, ¿no? máximo y mínimo son iguales, pero ¿y cuál es la única representación gráfica que te permitiría esa situación? Una función constante. Exactamente, y es lo que preguntó su compañera hoy. Justo me vino al pelo lo que preguntó ella. Miren acá, Chana, ahí tenés. La única posibilidad para que máximo relativo y mínimo relativo coincidan en un intervalito es que la función sea constante. Perdón, máximo relativo y máximo absoluto. Disculpen, lo volví a decirlo mal, perdón. Mínimo absoluto y máximo absoluto coincidan es que la función sea constante. Disculpen. Bien. Entonces voy a decir, che, mira, si C sub 1 y C sub 2 coinciden con los extremos de AB, la función es constante. ¿Sí? Entonces, f de x es constante. Constante en el intervalo AB. Y si es constante, ¿cómo es la derivada en AB? Cero. Todo el tiempo te da 0. Entonces, f' de x es igual a 0 para todo x en el interior, ¿no es cierto? En los puntos donde vos podés derivar. ¿Sí? Entonces, cualquier punto te sirve. ¿Cómo le podemos decir esto? Entonces, cualquier punto dentro de AB juega el papel de C.
Es decir, f' en C igual a 0. Listo, nos salió el caso 1. ¿Bien? ¿Seguimos? Sí. Cambio un poquito la orientación de la hoja. Vamos al caso 2. Ponemos caso 2, subrayamos donde dice caso 2. Le ponemos 2 acá a este grafiquito que está aquí. Nuevamente, acá yo ya me tomé el trabajo de anotar esto. Acá le voy a poner A. Acá le voy a poner B. ¿Sí? Y fíjense, acá lo que vamos a tener es que uno de los dos coincide. ¿Sí? Entonces lo podemos anotar así. O bien C sub 1, ¿sí? Coma, o bien, o sea, uno de los dos. Cuando uno ocupa la expresión o bien, es o una cosa o la otra. O bien C sub 1 o bien C sub 2, ¿sí? No coinciden con los extremos. Uno de los dos no coincide. ¿Sí? Podemos pensar, o sea, que uno está en el medio y el otro no. Definición denotativa exclusiva. Definición denotativa exclusiva. Muy buena. Che, lo que sí, ¿para qué le voy a poner el no coinciden? ¿Por qué no pongo que uno coincide? ¿Sí? Bueno, se los anoto igual que como están en la punta, nomás pues ya lo anoté así. No coincide con los extremos. Listo para el parcial. Muy bueno eso, ¿no? Con A o B. Entonces, ¿qué pasa si uno de los dos no coincide? Vamos a suponer, ¿sí? Supongamos, y esto ya va a contener a la otra situación, ¿sí? Que A es igual a C sub 1, ¿sí? Y el C sub 2, que es donde asume el máximo, no coincide con B. Antes coincidían ambos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si acá tenemos el C sub 1? Miren esto. Pongo acá abajo, C sub 1. Y acá está el B. ¿Dónde está obligado a estar C sub 2? Si no puede estar acá y no puede estar acá. No coincide con los extremos. Uno no coincide. Sí o sí lo tengo que dibujar ¿dónde? No sé, por acá. ¿Me siguen o no? Estarían en intervalos abiertos. O sea, el C sub 2 no puede estar en el B. Entonces no me queda otra que ande por acá. ¿Sí? La imagen de A y la imagen de B coinciden. Entonces, miren esto. En el C sub 1, ¿qué teníamos? Un mínimo. Mínimo, profe. ¿Sí? Entonces, acá está el mínimo. Las imágenes de A y de B coinciden. ¿Y ahí qué hago? ¿Cómo grafico dónde va a estar esto? Obligatoriamente esto tiene un comportamiento que es más o menos así. O sea, yo tengo que tener una curva que haga así. ¿Sí? Pero la otra, así. ¿El C sub 2 sería el punto de inflexión, profe? No, el C sub 2 va a tener un máximo en este puntito. El C sub 2 va a ser un máximo en ese punto. Esperen que voy a tratar de mejorar un poquitito el trazo. ¿Qué le va a pasar al C sub 2? En el C sub 2 la recta tangente va a ser horizontal, justamente. Otra posibilidad hubiese sido que la curva vaya hacia abajo, ¿no? Pero en principio lo que está pasando acá tenemos el máximo relativo.
Y ahora vamos a tratar de explicar por qué la recta tangente es horizontal ahí. Fíjense esto. Ahora, mucha atención. ¿Relativo o absoluto, profe? Ahí en el tema. Muy buena pregunta. Esto que está acá es un máximo absoluto. ¿Sí? Esto que está acá es un máximo absoluto. Ya leo la pregunta que escribió alguien recién ahí. Ya trato de mirar de nuevo. Esto que está acá es un máximo absoluto. Muy bien lo que preguntaste. Pero les pregunto, eso es absoluto. Pero si la función es derivable, ¿sí? Si la función es derivable, vamos a ver que también tiene esta forma de ser como tener pendientes a izquierda positivas y pendientes a derecha negativas. ¿Sí? Recuerden que todo máximo absoluto es también relativo. ¿Bien? Entonces miren esto. A ver cómo sería. En el punto, ¿sí? Por la representación gráfica, supónganse que unos no coinciden, supongamos que el A es el C1 y el C2 es distinto de B. Entonces, ¿qué coordenadas tiene este puntito? ¿Cuál es la coordenada en X de este punto que está acá? C2. ¿Y la coordenada en Y? M. Y F. M, mayúscula. Entonces, C2, M mayúscula, ¿sí? Ese puntito acá, ¿es un máximo? ¿Cómo? Relativo y absoluto. Bien, anoto lo que primero sabemos, en verdad, todavía que es. Todavía es un máximo absoluto, ¿sí? Es un máximo absoluto de f de x. Bien. Pero, ¿qué le pasa? A ver. Si es absoluto, ¿cómo es también entonces? ¿Máximo? Relativo. Relativo, eso es lo que ya sabemos desde que empezamos a hablar de este tema, ¿no? Que si es absoluto también es relativo. Y como la función es derivable, ¿qué sabemos entonces? Por la condición necesaria. Es continua. No solamente que es continua. Que ¿Qué la más? derivada segunda vale 0. Casi, la derivada primera. ¿Sí? Ah, perdón. Pero bien, 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 va por ahí. Esto es un máximo relativo. Y por la condición necesaria, por la condición necesaria, ¿sí? Y acá vamos a poner entre paréntesis, f de x es derivable. Cuando vos tenés un máximo relativo y la función es derivable, la derivada en ese puntito es igual a 0. Y entonces en este caso C2 está jugando el papel de C en nuestro teorema. ¿Sí? Profe, ¿Te escucho? ¿puede mover un poquito arriba en el gráfico el primero, del caso 1? Sí. A ver, Ahí se ve bien. Gracias. voy hasta ahí entonces. Repito entonces, o C1 o bien C2 no coinciden, ¿sí?, con A o B. Entonces, supongamos que el C1 es el que coincide, o sea que el mínimo está en el A. Entonces el C2 no está en el B. Esto está obligado entonces por nuestra representación gráfica a que C2 y M sea un máximo absoluto, pero entonces es máximo relativo. Y entonces por la condición necesaria, en ese punto la derivada vale 0. Y ahora lo que sería bueno aclarar es lo siguiente, que si el A es distinto de C1, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido A distinto de C1 y C igual a B? Va a haber un mínimo. Eso. Muy bien. Y entonces a ver cómo noto. C1 va a ser igual a 0. Mínimos. La derivada de C1. Bien. Si hubiese sido entonces, anoto, A, ¿cómo sería?
distinto de C sub 1 y C sub 2 igual a B, ¿qué hubiésemos tenido en el punto C sub 1 M? Mínimo absoluto y mínimo relativo. Exacto. C sub 1 M es mínimo absoluto. Entonces, C sub 1 M es mínimo relativo. Y entonces, por la condición necesaria, F' en C sub 1 hubiese sido 0. Una pregunta, ¿está hecha la gráfica de esta segunda situación acá? No. No. ¿Sí? En general se hace solamente uno de estos dos casos y se elige alguno de los dos gráficos. Podríamos haber puesto este o el caso donde teníamos el mínimo. Y ahora sigamos al caso 3. Que recién una chica preguntó algo en el chat y no me acuerdo si es, estos casos son generales o algo así, no me acuerdo cómo puso, no sé si me pueden leer la pregunta o si la puede leer ella. Si estos casos son generales o si son casos particulares, no entendí. Si son particulares los casos, profe. Son como casos particulares, si se quiere, pero son como todos los casos posibles. No hay otras opciones. Entonces, como que estamos demostrando todas las situaciones posibles. ¿Sí? Bueno. A ver. Profe, ahí le puso gracias por el chat. De nada. Sí, ahí alcancé a leer. Bueno, miren esto, caso 3. Y acá estamos de lujo, gente, si llegamos. ¿Qué es lo otro que podría pasar? Ninguno extremo coincida. Exacto. Si C sub 1, si C sub 1 y C sub 2 no coinciden, por eso venía poniendo no coinciden. Si C sub 1 y C sub 2 no coinciden, no coinciden con los extremos, A y B, ¿sí? Entonces, el mínimo y el máximo, ¿cómo son? Son interiores. Entonces, M y M se asumen en el interior. Se asumen en el interior de AB. En el interior. A ver, se asumen en el abierto, vamos a poner así. En el abierto. AB. ¿Sí? Y por ser absolutos, resultan relativos. Y por la condición necesaria, ¿sí? Serán F' en el C sub 1 igual 0 y F' en el C sub 2 igual 0. Y fíjense esto, ¿cómo sería una manera de representar la situación que acabamos de relatar recién? Acá estaría, por ejemplo, la imagen del A, acá tiene que estar obligatoriamente la imagen del B. ¿Sí?
Acá, por ejemplo, podríamos graficar una cosa así. A ver, los voy a hacer igualito a ver cómo está en la gráfica. Miren esto. Aquí está A. Aquí está el B. Cambio un poquito más el encuadre. En este puntito vamos a tener nuestro máximo absoluto, que a su vez también es relativo. Recta tangente horizontal. Acá también recta tangente horizontal. Este puntito que está aquí. Fíjense, acá tenemos el mínimo absoluto, acá tenemos el máximo absoluto, acá tenemos a nuestro f de A igual a f de B, que en los demás no lo puse por una cuestión de espacio, pero acá justo me da el espacio para anotarlos. Y este, como es el máximo absoluto, sería el C sub 2, y este, como es el mínimo absoluto, sería el C sub 1. ¿Sí? Este puntito de acá es C sub 2M. Este puntito de acá es el C sub 1, M minúscula. Disculpen, veo en la... ¿Se ve bien que ahí dice C sub 2, M mayúscula y C sub 1, M minúscula? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Sí, yo por ahí, como mi computadora está conectada al Wi-Fi y mi celu al paquete de datos y mi computadora o sea, la internet de la red que tengo es malísimo. Entonces veo todo borroso, no sé cómo ven ustedes por eso. En mi... Sí, se ve un poco borroso, pero después de un tiempito, si esperás, se vuelve a ver normal. Genial. Bueno, gente, escuchen un segundito. Sí, te escucho. Perdone que lo corte. La única cosa que no se llega a ver es, abajo de la M mayúscula dice primero F de A igual a F de B. Sí, F de A igual a F de B, exactamente. Que Está fíjate, bien, gracias. en todos estos casos tuve que haber anotado lo mismo, ¿no? Pero acá no me daba el espacio nomás. Corro un poquito para que se vea todo el cuadro completo. Bueno, clase querida, escuchen un segundo. Vamos a comenzar la clase que viene con el teorema de Lagrange, ¿sí? Y lo que sí vamos a hacer ahora capaz que sí, voy a dejar que vayan en paz un segundo, porque si no, son 2 horas terribles. Que tengan un recreíto antes de la clase práctica, ¿sí? Pero llegamos bien. Muchísimas gracias por permitirme comenzar media hora antes. El jueves también nos vemos a las 8:30 y escuchen. El jueves voy a dar el teorema de Lagrange, el teorema de Cauchy y el teorema de L'Hopital, una clase kilométrica. ¿Bien? Y si alcanzamos, voy a comenzar a decir algunas cosas de integrales indefinidas. ¿Ok? Profe, ¿Cómo que tienen parcial? ¿De qué tienen parcial? metodología miércoles, derecho jueves. ¿Y el de derecho a qué hora es el parcial? Intuyo que a la mañana. No sé, no nos mandaron todavía. Es a la tarde. No, Depende. Depende de la 30. comisión, me parece igual. También. Bueno, esperen que doy vuelta a la Depende de cámara. la comisión. Che, a ver, pará. ¿Qué onda? Bueno, escuchen un segundo. Sí, hay 2 parciales encima de informática y uno de cosas, pero informática es a la tarde igual. Chan chan, ripeó. Ripeó. Gente. ¿Me escuchan? Sí, te escuchaba, profe. Che, ¿me explican cómo es eso? Entonces, ¿tenemos o no tenemos clase? Profe, no creo que hay clase, no sabemos.
Bueno, esperen que termino de grabar esto. Bueno, escuchen un segundito.